aunque hay rumores de guerra y cuantas cosas, pero hay un fenómeno que puede sorprender al mundo, dice él. Y si eso sucede, tanto los grandes como los pequeños se verán en el mismo nivel y entonces eso podría provocar un desastre. Él está hablando de una posible tormenta solar, según el calentamiento global. Entonces él dice que si eso sucede, todos los sistemas satelitales podrían borrar. Computadora y todo, energía, teléfono, y entonces dice, pero si eso sucede, agarra de sorpresa a todo el mundo, rico, pobre, millonario, todo el mundo, y entonces se puede producir un caos, un desastre, donde cada quien va a luchar el más fuerte contra el más. Hay que estar preparado. Recuerden que entonces tenemos que reunir a todos los israelitas, tenemos que reunirlos en un solo, como si fuera un solo hombre, un solo punto. Exactamente, para poder defenderse, ¿verdad? Porque la unión está a la fuerza. Claro, así es. Continuamos. El valiente Judas y su hermano recibieron grandes honores en Israel y también se hicieron famosos entre los extranjeros que oyeron hablar de ellos. De manera que muchos venían para felicitarlos. Judas y sus hermanos organizaron una expedición al Negev para combatir a los hijos de Esaú. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a sus torres de defensa. Luego partió en dirección al país de los Filistín y atravesó Marisa. Algunos sacerdotes que querían hacerle los valientes cayeron aquel día por haber atacado imprudentemente a los enemigos. De allí pasó Judá a Azoto en el país de los Filistín, derribó sus altares, incendió la estatua de su dios, saqueó la ciudad y luego se volvió a Judá. Muerte de Antioquío Epifanio. Penúltimo capítulo. Cuando el rey Antíoco atravesaba las regiones altas de Persia, tuvo noticia de Elimaida, ciudad célebre por su riqueza de plata y oro. Había en ella un templo extraordinariamente rico en el cual se guardaban armaduras de oro, coraza y armas que allí había dejado el rey macedonio Alejandro, hijo de Filipo. Y el primer soberano de los griegos fue allá e intentó apoderarse de la ciudad, pero no lo consiguió, porque los habitantes conocieron su intención y salieron armados contra él. Tuvo que huir y se alejó muy amargado para volver a Babilonia. Estando todavía en Persia, le comunicaron la derrota de los ejércitos enviados a Judea. Le dijeron que Licia, aunque había sido con un ejército poderoso, tuvo que huir ante los judíos, los cuales se habían fortalecido con las armas y el abundante botín tomado a los ejércitos vecinos. Supo que los judíos habían destruido el abominable ídolo elegido por él sobre el altar de Jerusalén y habían levantado nuevamente la muralla del templo a la misma altura que la de antes. Además, habían fortificado la ciudad de Bet-Sur. Cuando recibió esta noticia, quedó aterrado y se conmovió profundamente, enfermó. Porque la orden del rey se frustró ahí. Se está dando cuenta, no se cumplió por ese matatilla que fue el primero y después su hijo, Judá. Y quedó muy deprimido porque las cosas no le habían salido como él estaba esperando. Así estuvo muchos días sin que pudieran superar esta profunda angustia. Oye, te le dio una depresión
creyendo que iba a morir, llamó a sus amigos y les dijo: ha oído el sueño de mis ojos, y me siento muy quebrantado por mis inquietudes, y me pregunto, ¿por qué me han venido encima tantas penas y me siento tan desanimado, yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder? Ahora recuerdo, dice él, los males que cometí en Jerusalén. Óyete lo que se está ahora acordando, Antíoco. Ahora recuerdo los males que cometí en Jerusalén, los objetos de oro y plata que robé, los habitantes de Judea que mandé a matar sin motivo. Reconozco ahora que por esto me han venido esta desgracia y me muero de pena en tierra extraña. Ve que todo se paga aquí. ¿Se están dando cuenta? Ahí reconoció a él, le vino un espíritu para que reconociera el por qué. Porque sin causa, sin motivo, había hecho ese mal. Llamó a Felipo, uno de sus amigos, y lo nombró administrador de todo su reino, entregándole la corona, el manto y el anillo, con el encargo de educar a su hijo Antíoco. Para educar a su hijo Antíoco y prepararlo para el gobierno. Antíoco murió allí el año 149, y conocida la muerte del rey, Licia proclamó rey en su lugar a su hijo Antíoco, a quien había educado desde niño, y le dio por sobrenombre Eupator, Baruch Hashem, Eupator. La expedición de Antíoco V, o sea, este fue Antíoco, Baruch Hashem, el padre. Ahora viene el hijo a gobernar. Entonces el hijo fue todavía peor que el padre. Saben que los hijos siempre superan a los padres. Los hombres de la fortaleza tenían bloqueados a los israelitas en torno al templo y trataban siempre de hacerle daño. Además, constituían una fuerza favorable a los paganos. Judá resolvió quitarlo de en medio, y para ello reunió a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron las tropas, pusieron cerco el año 150 y construyeron terraplanes y máquinas, pero algunos de los sitiados lograron romper el bloqueo y junto con renegado israelita fueron donde el rey para decirle: ¿hasta cuándo esperará para hacernos justicia y vengar a nuestros hermanos? Nosotros tomamos el partido de tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus leyes. Por esto, los de nuestro pueblo han sitiado la fortaleza y nos tratan como extraños. Han matado a todos los nuestros que han sorprendido y echaron mano de nuestros bienes. Y no solo nos han hecho la guerra a nosotros, sino también a los países vecinos. Ahora mismo están acampando contra la fortaleza de Jerusalén, con el intento de apoderarse de ella, y han fortificado el templo y la ciudad de Bet-Sur. Si no les toma la delantera, harán cosas mayores y no podrán dominarlos. El rey se enojó al oír estas noticias y reunió a todos sus amigos, a los generales de su ejército y a los jefes de la caballería, hasta de otros reinos y de la isla del mar le vinieron tropas mercenarias. El número de su fuerza era de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra.
Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Betsur y lo atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de máquinas de guerra, pero los sitiados hicieron una salida, incendiaron su máquina y siguieron resistiendo con valentía. Combate de Bet-Zacarías. Entonces Judas dejó el sitio de la fortaleza, acampó en Bet-Zacarías frente al campamento del rey. Este se levantó de madrugada e hizo avanzar su ejército muy envalentonado por el camino de Bet-Zacarías. Las tropas se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. Dieron jugo de uva y de moras a los elefantes para excitarlo al combate, y los repartieron entre los batallones. 1000 hombres con coraza de malla y casco de bronce se alineaban al lado de cada elefante. Una caballería de 500 hombres escogidos precedía a cada elefante y los acompañaba con orden de no apartarse de él. Los elefantes llevaban sobre sí una torre fuerte de madera, sujeta con un correaje. En esa torre había 4 combatientes, además de conductor. El resto de la caballería iba ordenada a derecha e izquierda en las 2 alas del ejército para hostigar al enemigo y proteger los batallones. Cuando el sol se reflejó en los escudos de oro y bronce, resplandecieron las montañas y brillaron como llama de fuego. Una parte del ejército del rey se desplegó por los cerros y otro en el llano. Todos iban con paso seguro y en buen orden. Los judíos temblaban al oír el estruendo de tal muchedumbre. El marchar de aquella masa y el chocar de sus armas era en verdad un ejército extraordinariamente grande y poderoso. Óyete, 100.000 solamente de a pie. Imagínense, óiganse lo que antes era, ¿verdad? 40.000, después 70.000, ¿verdad? Y ahora 100.000 y solamente de a pie. Baruch Hashem. Judas se acercó con lo suyo para entablar el combate y cayeron unos 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Abarán, vio una de las bestias protegida con coraza que superaba a todas las otras y pensó que debía ser la del rey. Se sacrificó para salvar a su pueblo y ganarse una fama eterna. A veces muchísimo hacemos la cosa de que por buscar fama, no, tenemos que hacer la cosa, ¿entiendes? Porque nosotros lo sentamos. Corrió atrevidamente en medio del batallón hacia ese animal, matando a derecha y a izquierda, de tal modo que todos se apartaron. Llegando al elefante, se deslizó debajo de él y le dio un golpe mortal en el vientre al elefante. Al caer, lo aplastó y murió allí también él mismo. ¿Cómo te va a poner el mano de un elefante? Tú sabes que si te va a caer arriba ese elefante, ¿qué te va a caer? Sí.
Los judíos, sin embargo, se dieron cuenta de la fuerza tremenda del ejército del rey y de su valentía. Tuvieron pues que retirarse. Las tropas del rey subieron a Jerusalén para darle alcance, y el rey dispuso su campamento en Judea y en torno al monte Sión. Hizo las paces con los de Bet-sur, que salieron de la ciudad porque no tenían alimento para prolongar más la resistencia, pues aquel año era año de reposo para la tierra. Baruch Hashem, era año de reposo para la tierra. El rey se apoderó de Bet-sur y puso en ella una guarnición para custodiarla. Durante muchos días acampó ante el templo y puso allí ballestas, máquinas, lanzafuego, catapultas, escorpiones para lanzar flechas y honderos. También los sitiados construyeron máquinas como las de los sitiadores y lucharon largo tiempo, pero escaseaban los alimentos en los almacenes por ser el año séptimo, porque los israelitas llegados a Judea de los países paganos habían consumido la reserva, así que quedaron pocos hombres en el templo debido al hambre, y los otros se dispersaron. Baruch Hashem. Cese de las hostilidades. Entre tanto, Felipo, oye, esta es una guerra grande, compadre. Entre tanto, Felipo, a quien el rey Antíoco había confiado en vida la educación de su hijo Antíoco para prepararlo a gobernar, había vuelto de Persia y de Media con el ejército que había acompañado al rey a esa parte e intentaba tomar el poder. Cuando lo supo Licia, se apresuró a dar la señal de partida, diciendo al rey, a los generales del ejército y a los soldados: de día en día perdemos fuerza, escasean los alimentos y el lugar que sitiamos está fuertemente defendido. No podemos descuidar los asuntos del reino. Demos pues la mano a estos hombres y hagamos las paces con ellos y con su nación. Óyete, y concedámosle que vivan según sus costumbres como antes, ya que todo esto vino porque les suprimimos su ley y ellos se han levantado en defensa de ella. Reconocieron, ahora se dice: oye, ¿cómo hacer la paz? Ya, esta gente son chiquitos, pero oye, nosotros estamos gastando todo nuestro ejército, mira cuánto iban, ya de 100,000, eso era solamente los de a pie. Esta palabra agradaron al rey y a los generales, y el rey envió gente para tratar la paz con los judíos, quienes la aceptaron. Cuando el rey y los generales se hubieron comprometido con juramento, los judíos salieron de la fortaleza. Ahí hay algo raro, no podemos estar creyendo mucho. El rey subió al monte Sión y cuando vio la defensa, quebrantó su juramento y mandó destruir el muro que lo cercaba, y luego partió deprisa y volvió a Antioquía, donde encontró a Felipo, dueño de la ciudad, y tuvo que luchar contra él y tomar la ciudad por la fuerza. Oye, cuando ellos vieron, por lo menos, que ellos eran muchos, pero ven acá, ya esto que le tenemos que rompieron el pacto. Yo no, vamos a darle. Oye, tú ves cómo son la gente que se ponen de mente creyendo que
Y esa es la ambición. Oye, la codicia rompe el saco, como dice un refrán. Así no es que va a ser la diplomacia, que va a romper un papo que hay por ahí. Sí, pero ¿qué nos dice la palabra? Oye, que maldito el hombre que cree en otro hombre. Por eso yo voy caminando con paso firme, observando y viendo el comportamiento incluso del ser humano, a ver con quién puedo hacer o no negocio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Dice, el año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, huyó de Roma en barco con algunos hombres en dirección a un puerto del reino, donde llegó y se proclamó rey. Apenas entró en el reino de su padre, el ejército tomó preso a Antíoco y a Alicia para entregárselo. Al saberlo, Demetrio dijo: no quiero ver su rostro. El ejército pues lo ejecutó y Demetrio se sentó en el trono. De pronto acudieron a él todos los israelitas sin ley ni religión, encabezados por Alcimo, hombre que pretendía el puesto de jefe de los sacerdotes. Y ante el rey acusaron a su propio pueblo, diciendo: Judas y sus hermanos han exterminado a todos tus enemigos y nos han expulsado de nuestro país. Envía pues a una persona de tu confianza para que vea los estragos que nos han causado a nosotros y a la provincia del rey, que los castiguen a ellos y a todos los que lo apoyan. Expedición de Baquide y Nicanor. Baruch Hashem. El rey eligió Baquides, uno de sus amigos, y destacado hombre del reino, comandante de la región occidental de Éufrates. Lo mandó con Alcimo, al que hizo jefe de los sacerdotes, pidiéndole que castigaran a los israelitas. Ese era un traidor. Baruch Hashem, ¿verdad que sí? Sí, un traidor, porque mira, acusando a Judas Macabeo, un líder, con el objetivo de buscar familiarización con ese pagano. Partieron con su numeroso ejército. Al llegar a Judea, enviaron a Judas y a sus hermanos falsas proposiciones de shalom, de paz. Los judíos, al saber que venían con su poderoso ejército, no confiaron en su discurso. Claro, porque si tú vas a hacer la paz, ¿por qué va a ir, verdad que sí, con un viaje de soldado, verdad que sí, para sorprenderme? No. Pero una comisión de maestros de la ley se reunió con Alcimo y Baquides para buscar una solución satisfactoria